Conversamos esta mañana aquí en Ahora es Cuando en Infinita con Ricardo Mewes, presidente de la CPC, aquí en el estudio. Ricardo, gracias por venir a Infinita. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Ricardo, tenemos un montón de temas en la agenda, pero nos gustaría conocer la mirada de usted a propósito de la crisis que acabamos de sufrir en el tema eléctrico, que todavía tiene una cantidad significativa de personas sin luz, 19.000, entiendo, según el último balance. A ver, una cosa, la crítica que ustedes tengan a cómo funciona el sistema y dónde está, según el diagnóstico de ustedes, la falla, y de ahí caer un poquitito en el debate que siempre se arma cuando pasan estas cuestiones sobre si el Estado tiene o no tiene que participar más, o tiene o no tiene que participar mejor o de otra forma, digamos. Sí, mira, lo primero es decir que para nosotros se produjo aquí una falta de empatía de las empresas respecto a las personas que hasta el día de hoy, 17.000 era la cifra, 8.000 aquí en la región metropolitana, el resto en el resto del país. Porque hay personas que han sufrido mucho, gente que desde la calefacción hasta los productos que se echaron a perder, lo sufrió todo. Y en ese sentido, a nosotros nos pareció que desde la empresa, particularmente en él, había una falta de empatía importante. Yo conversé con los directivos de la empresa. De hecho, tratamos de ayudarlos poniendo generadores para poder paliar de alguna manera inicialmente los problemas que podían haber. Entonces, claramente aquí hubo una falta de conexión con la realidad de las personas que estaban sufriendo esto, más allá del hecho de solucionar rápidamente el problema que todavía, como ustedes saben, no se soluciona. Entonces, ese fue uno de los problemas que hubo. Ahora, respecto al debate, bueno, claramente nosotros somos partidarios de la empresa privada porque sabemos, y eso está empíricamente comprobado, que es más eficiente. Problemas van a haber siempre, problemas, la empresa estatal también tiene problemas. El tren, ¿no es cierto?, Santiago-Chillán tiene problemas, el metro ha tenido problemas, pero en general, cuando uno ve lo que ha pasado desde Chilectra hacia adelante, cuando se privatiza, bueno, han bajado los precios, ha habido mayor cobertura, hay mayor cantidad de personas que han tenido acceso a electricidad. Entonces, claramente hay un beneficio que la empresa privada pueda invertir en servicios que son de carácter público, servicios que son regulados, y claramente aquí el rol que tiene el regulador es importante para minimizar que estas cosas realmente no pasen o se solucionen oportunamente. Juan Manuel lo definió súper bien el otro día cuando dijo que aquí hay, de todas maneras, ¿verdad?, más que quedarse en la superficie, hay que hacer una especie de anatomía, o una autopsia de lo que pasó para poder entender cómo juega cada una de las partes y dónde eventualmente pueden estar las fallas. ¿Qué es lo que ustedes suponen se puede arreglar en cuanto a la relación con el privado, pensando en que sea un sistema de asociación público-privada que siga funcionando bien? Mira, lo primero es entender el contexto, porque también convengamos que a lo menos desde que yo tengo uso de razón, un viento como el que vivimos, ¿no es cierto?, no lo habíamos visto nunca. Por otro lado, hay algunos que incluso dicen que esto es el equivalente a un terremoto. El daño que se causó no lo habíamos visto nunca, más allá de un terremoto. Y por lo tanto, aquí claramente la asociación público-privada tiene que ver desde los municipios hasta incluso las Fuerzas Armadas, en términos de poner cuadrillas también para cortar árboles, porque además ellos son especialistas, traer gente, por ejemplo, de las forestales que están acostumbrados también a cortar árboles que están cercanos a las líneas de alta tensión. O sea, hay especialistas para generar esta opción público-privada que nos podría haber ayudado a paliar esta situación antes. Y claramente la coordinación del gobierno ante una catástrofe. Esto fue prácticamente una catástrofe la que vivimos, y ahí entonces se genera este vínculo público-privado que yo creo que tendría que haber sido también mucho más temprano para que en conjunto se hubiera buscado una solución. Yo te preguntaba también, Ricardo Mewes, respecto de del privado. Aquí hay un tema con la regulación de la distribución, hay un tema con la definición de la empresa modelo, hay un tema con que a lo mejor en el origen, ¿verdad? Porque también se ha puesto sobre la mesa esto de estas empresas sean empresas estatales en su país que invierten en el extranjero y que eventualmente tienen una vara un poco más baja. A eso me refería más que a los detalles de la asociación público, desde lo público. Sí, bueno,
hoy día nosotros tenemos una norma y estas empresas son reguladas. Por lo tanto, quizás habría que revisar la norma, quizás habría que aumentar los estándares, pero eso, Connie, también se generan inversiones importantes que hay que pagarlas. Uh-huh. Y claramente hoy día tenemos un problema, ¿no es cierto?, a partir de lo que implica la generación, por una parte, que va a tener un costo adicional que hoy día está congelado, todos eso lo sabemos, y que va a tener un impacto también, ya sea en las empresas o en las personas. Entonces, queremos subir el estándar. Bueno, tenemos que entonces poner más recursos para subir ese estándar. Yo creo que ahí empieza a funcionar y sabemos además, hubo, acuérdense, toda una polémica respecto, por ejemplo, a los medidores inteligentes, sí, para poder ir al detalle de dónde se están produciendo los problemas para que las empresas pudieran dar un mejor servicio. Yo creo que también ahí eso es otra materia de discusión que debiéramos abrir para ver cuál es el estándar que queremos que estas compañías tengan. En su momento, cuando tuvimos la discusión de los medidores inteligentes, se descartó la idea porque eran los consumidores los que tenían que pagarlo. Uh-huh. Habida cuenta de la importancia que para las mismas empresas tiene también tener la información en el momento, ¿no debiera rediscutirse eso y revisitar la idea de que sean las empresas las que se hagan cargo de pagar eso? Yo creo que la discusión vale la pena tenerla de nuevo y revitalizarla, porque hoy día supimos, ¿no es cierto?, a la luz de los problemas que hubo, que las páginas web se cayeron, no podíamos identificar dónde y quién. Y que la empresa no sabe si tú no tienes luz, si tú no le avisas que no tienes luz. Justamente. Lo que no pasaría con el medidor inteligente. Por eso me refiero que a la empresa también es estratégico el que existan. A eso hoy, porque además puede dar un servicio mucho más focalizado, mucho más oportuno y en definitiva entonces responder al requerimiento del usuario, del cliente. Ya. Anoche yo conversaba con el exministro de Economía y de Energía, Jorge Rodríguez Grossi, y él planteaba un punto que probablemente es controversial, sobre el cual muchos hoy día casi no se atreven a sacar la voz porque en el fondo corren el riesgo hasta de la cancelación, ¿no? Pero él decía, a ver, perdón, aquí hay una responsabilidad de los municipios que todavía no ha sido aquilatada lo suficiente respecto de mantener los árboles en buen estado. Es evidente que aquí hubo un componente adicional, por qué se caen los árboles en algunas comunas, por qué no se cayeron en otras, por qué en otros países donde hay vientos con rachas superiores a las nuestras no se produce el desplome de árboles, que finalmente es el gran elemento por el cual se vieron afectados el tendido eléctrico. Y lo segundo es que no hay ninguna compañía en el mundo que tenga la capacidad de atender en un call center la cantidad de llamadas que eventualmente se pudieron haber generado. La pregunta es si más allá de la responsabilidad propia de la empresa, bueno, y él agrega un tercer elemento, que aquí nadie quiere asumir que el costo de tener medidores inteligentes eventualmente elevaría la tarifa todavía más, y que en el fondo es una por otra, y que esas discusiones pareciera que nadie en el fondo quisiera tenerlas y que todos apuntan solo hacia la empresa, pero también hay responsabilidades que colindan, digamos, con otras decisiones políticas. Me gustaría saber si para el mundo de la empresa este es un tema difícil de abordar también. Yo sé, pero... Es difícil de abordar porque, claro... porque se lo salen a quemar con lanzallamas, claro. Es cierto. Claro que sí, pero vuelvo un poco a lo que decía antes. O sea, aquí, si realmente creemos en la alianza público-privada, claramente tendríamos que entender que los municipios también tienen su responsabilidad. Uno lo ve todos los días, ¿no es cierto? Y cuando el árbol llega a topar el cable, ¿no es cierto?, ahí pasa a ser responsabilidad de la empresa eléctrica, cuando no es responsabilidad de la municipalidad. Yo creo que aquí tenemos que ser muy responsables para que en conjunto pongámonos de acuerdo y veamos cómo realmente somos capaces de abordar esta situación que en definitiva nos compete a todos. ¿Dónde vamos a poner los árboles? ¿Dónde vamos a poner los cables? Se reaviva también la discusión del soterramiento, que también hay que pagarlo. Cables, ¿no es cierto? Que también hay que pagarlo. Entonces, bueno, hay varios elementos aquí que podemos poner arriba de la mesa para armar esta discusión. Y está bien, Ricardo Mewes, conversamos con el presidente de la CPC, que se reavive o que cada tanto vuelva la discusión de que el Estado entonces debiera participar más activamente en esta cuestión, como dijo el ministro Pardo, generando un desacuerdo además también dentro del propio gabinete. Ayer después vimos a la ministra de Obras Públicas, se le así que ella prefería la alianza público-privada y que el Estado fuera más bien el regulador y el fiscalizador a que participara en la distribución eléctrica en este caso, que era la idea que parece gustarle al ministro Pardo. Es que te decía hace un rato, Connie, que dado el proceso de privatización y los beneficios que trajo al país, a mí me parece que el rol del Estado en esto es la fiscalización y el control. Y la fiscalización ex antes, cuando tiene que ver y cuando efectivamente se prevén
riesgos como, a propósito del tema climático, ¿no es cierto?, hoy día estamos viviendo que probablemente además se repitan en el futuro. Entonces, ahí es cuando el Estado debe fiscalizar, debe controlar que los árboles están podados. Ya, pero eso ya lo dijo, pero, Sí. pero la idea de que el Estado tenga roles más Que activos. participe en las empresas, Sí. la verdad es que consideramos que el rol privado en las empresas es mucho más eficaz y eficiente que el Estado participe en la distribución. ¿Y el Estado eléctrica. no puede ser eficaz y eficiente si hace las cosas bien eventualmente? Eventualmente. Eventualmente hemos visto que es mucho más eficiente el sector privado en esto y además le inyectas competencia, porque no es fácil competir con el Estado, le inyectas competencia al sistema y eso va en directo beneficio a las personas porque también hace que las tarifas puedan bajar. Ya, también tiene este otro componente que también algunos plantean y me gustaría saber si comparte ese análisis de que para el Estado es mucho más difícil fiscalizarse a sí mismo. Bueno, eso ha sido siempre, porque al final del día el Estado como un actor importante, ¿no es cierto?, de cualquier mecanismo que compita con un privado, lo más probable es que va a fiscalizar al privado antes que se fiscalice a sí mismo. Eso es casi natural, Juan Manuel. Avancemos al siguiente tema. Ricardo, hablemos un día de los debates que se están instalando con bastante fuerza. Ya vamos a meternos en un momento más a el pacto fiscal, reforma tributaria, como algunos quieren llamarlo. Pero antes quisiera llevarte al terreno de lo que ocurrió con Huachipato. Me gustaría saber habiendo pasado los días, cuánto de responsabilidad propia de la empresa hay frente a lo que finalmente ocurrió, porque desde haber solicitado algún tipo de medida que lo salvaguardara de la competencia china, finalmente terminaron cerrando indefinidamente igual, y que muchos hoy día están apuntando a un mal manejo de la propia empresa más que a la competencia extranjera. La empresa, Juan Manuel, hace tiempo ya que viene perdiendo plata, producto de la competencia china. Lo que pasa con la institucionalidad que le pone una salvaguardia que es temporal hasta noviembre de este año y de ahí eventualmente un año más. La verdad es que a una empresa de la magnitud de Huachipato no es un tiempo suficiente para abordar un mecanismo que le permita subsistir en el tiempo. Y desde ese punto de vista tampoco en la negociación con Molicop iban a lograr poner, y aquí ojo con los términos que estamos utilizando porque yo he escuchado ponerse de acuerdo con la otra empresa cuando además se puede estar afectando a una tercera industria que es la minería, subiendo los precios de las bolas, ¿no es cierto?, para el chancado del mineral, porque eso claramente le resta competitividad a una tercera industria. Entonces, aquí hay que ser muy claro, cuando los números no te dan en una empresa, es preferible hacer. Y yo soy bien empático con la gente que hoy día está sufriendo esta situación. Hemos conversado con la empresa, está haciendo todo y los mecanismos que le permitan, ¿no es cierto?, para paliar lo máximo posible el problema que está causando, pero cuando el flujo de caja no te da para mantener la empresa, más vale cerrarla y sincerar lo que está pasando al interior. Y eso es lo que hoy día está haciendo Huachipato, pese a la salvaguardia que la institucionalidad nuestra puso sobre la mesa. Claro, lo que pasa es que el argumento de la empresa era responsabilizar exclusivamente de la necesidad de suspender o cerrar sus operaciones al dumping de las importaciones de acero China. Se tomó una determinación que de hecho fue bien cuestionada, de aplicar esa sobretasa y terminó cerrando igual. Hay quienes consideran que terminó provocándole un daño a la propia institucionalidad, porque ya vimos cómo se votó además en esa comisión donde se toma la determinación de esta sobretasa, donde los más técnicos dijeron que no y los más políticos dijeron que sí, y que se le produce un daño a la institucionalidad porque la empresa, digamos que de alguna manera disfrazó o traspasó exclusivamente la responsabilidad de lo que le estaba ocurriendo a la competencia, y muchos podrían preguntarse si en el fondo no hubo también un mal manejo por parte de la propia empresa. Mira, en esto hay que revisar un poquito los números hacia atrás de la empresa y cuánto realmente la institucionalidad lo iba a apoyar en esta materia. Yo creo que aquí, en el tiempo, creo que es importante determinar cuánto realmente esta sobretasa iba a mantener a flote la empresa
sin tener realmente un perjuicio a largo plazo. Yo creo que aquí los números no estaban dando y no estaban dando hace bastante tiempo. Claro, de hecho, desde el 2009 que no le venían dando los números a la empresa, en algún momento ellos importaron acero desde China, entonces suena como un poco raro, y la Comisión Antidistorsiones acoge parcialmente la petición porque los más políticos, digamos, porque saben lo que esto implica, son casi 2.500 personas que quedan automáticamente en la calle, toman una decisión, pero los más técnicos, los que están derivados, digamos, de otras entidades, toman la decisión, no toman esa misma decisión. Entonces, por eso pregunto si en el fondo esta empresa no puso en riesgo una institucionalidad que hay que cuidar. Es que yo tengo ahí una visión un poquito crítica de la institucionalidad. Yo creo que esta debe ser absolutamente técnica y quitarle la componente política justamente por esto, porque en definitiva esto puede causar un daño más profundo del que nosotros quisiéramos. O sea, la institucionalidad debió dejar caer a Huachipato en su momento. Yo creo que técnicamente no debió haberle puesto una sobretasa, sino que haber visto que efectivamente ya no daba más. ¿Y no era también lo serio de parte de la empresa asumir en ese momento y no ir a pedir una sobretasa mayor a sabiendas de que tampoco le iba a alcanzar? Bueno, es probable, Connie, pero ahí los números de la empresa yo no los manejo y claramente son decisiones que tienen que tomar internamente. Ahora, hoy día nos enteramos, ¿verdad?, de que estos números estuvieron a la vista en ese momento cuando se tomó la decisión. El ministro Grau ha hablado de irresponsabilidad de parte de las empresas por no ser capaces de ponerse de acuerdo. ¿Hay un cierto grado de acuerdo usted con un tema de irresponsabilidad de las empresas? No de no ponerse de acuerdo, como dice el ministro Grau, sino de no haber tomado la decisión en el momento oportuno. Yo creo que en esto, a la luz de lo que significa Huachipato para la región del Biobío, la impresión que yo tengo es que trataron de avanzar y quedarse ahí, dado justamente la responsabilidad que tienen en la región. Pero al final las cosas no dan. Y cuando no dan hay que cerrar. Y yo que entiendo, y así lo he conversado con los directivos de la empresa, es que están haciendo y tomando todas las medidas para abordar este tema con los trabajadores que van a quedar sin trabajo. Ahora, creo que también es importante y una oportunidad, ¿no es cierto?, para el gobierno de generar espacios para incentivar y motivar, invertir en la región. Uh-huh. Y también destrabar algunas cosas que están pasando en la región que son tremendamente relevantes. Por ejemplo, yo sé que el ministro Grau ha estado conversando con las forestales de tal manera de ir en apoyo de aquellos predios más chicos, aquellos agricultores más chicos, para poder volver a plantar en aquellos lugares donde fueron quemados por los incendios forestales. Pero por otro lado tú tienes una ley de pesca que está en trámite hoy día, donde el subsecretario de Pesca no ha podido o no ha querido generar una mesa técnica para discutir, valga la redundancia, técnicamente lo que va a pasar con esa ley, porque eso hoy día está generando de nuevo incertidumbre en la propia región. Hay muchos pescadores, tanto artesanales como industriales, que están mirando esa nueva reforma, esa nueva ley que está discutiéndose y que también puede tener un impacto muy importante en la región. Aquí creo yo que lo que el gobierno deberá hacer es llamar a invertir en la región, generar espacios para promover inversión en la región, porque de lo contrario va a ser una región que del potencial que tiene probablemente sea muy disminuida. Conversamos en algún momento con Sebastián Valdeneiro, periodista del DF, Ricardo, sobre las indicaciones que se presentaron para el proyecto sobre el levantamiento del secreto bancario, que dejó confort nada más pareciera a distintas partes, no en el debate parlamentario. Levantamiento que se va a realizar vía judicial, aunque con plazo más acotado. Y que va a tener además, digamos, dos procedimientos distintos, uno para delitos tributarios que son de distinta índole y otro para delitos de mayor penalidad, cárcel, como crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos. Primero me gustaría saber cómo ustedes han mirado la evolución de esta discusión y si hay algo que hasta este punto les preocupe. Mira, yo creo que está recogiendo esta indicación prácticamente en materia de secreto bancario lo que nosotros habíamos planteado, por lo tanto así como está, nos deja bastante conforme. Nosotros siempre hemos planteado que esto vaya por la vía judicial y si está además separado lo que es el delito respecto del crimen organizado, que era algo que les preocupaba muchísimo Hacienda, nos parece que va en el camino correcto, nos parece bien que se haya ido cerrando en esa línea. Uh-huh. Por lo tanto, la verdad es que me parece bien en
que se haya llegado a ese acuerdo. Y lo otro es el tema del denunciante anónimo, que también de alguna manera se cerró ayer, que también nosotros pedíamos que el contrapeso a esa denuncia realmente existiera, porque era muy importante que no se generara un mercado a propósito de la denuncia, ¿no es cierto? Porque la idea de que si usted me cae mal, yo voy y lo denuncio y no pasaba nada, sobre todo cuando aquí el prestigio de la persona era re fácil, ¿no es cierto?, que quedara por el piso cuando había una denuncia que no tenía ninguna justificación. Y eso creo que está recogido por las indicaciones que está presentando Hacienda en conjunto con el Senado, porque la están armando en conjunto también. Ricardo Mede, hay un tema que es bien relevante, que fue parte de los anuncios presidenciales, y ustedes como CPC, al igual que la CUT y el gobierno, forman parte del Consejo Superior Laboral, ¿verdad? Y ahí se conversan varios temas, y desde ahí eventualmente también ideas de discusiones de políticas públicas, en definitiva. La negociación ramal fue puesta en su momento en el discurso de la cuenta pública, que ya no es el 21 de mayo, sino que es el 4 de junio, 1 de junio, bueno, a principios de junio de este mes. ¿En qué va eso? Porque entiendo que hubo una reunión y que un poquitito la sensación de que se estaba negociando y que ustedes se están abriendo de una manera distinta al tema de la negociación ramal, que no es exactamente la idea, que tiene cambios significativos respecto del concepto que uno tiene en la cabeza de negociación ramal. Mira, el anuncio que nosotros tuvimos de parte de la ministra es que en octubre se va a mandar el proyecto de ley, porque es un compromiso que tiene con la CUT. Ahora, nosotros hemos planteado que hoy día, y de hecho nos toca a nosotros como CPC presidir el Consejo Superior Laboral, y planteamos que lo importante es avanzar en empleabilidad, avanzar en productividad, avanzar en todo lo que tiene que ver con informalidad laboral. Uh-huh. Y este tema claramente no está en función de lo que estamos viviendo hoy día. Hoy día estamos hablando de una transformación laboral tremenda y profunda, y yo creo que es eso lo que nosotros deberíamos discutir al interior del Consejo Superior Laboral. Cuando nosotros planteamos la agenda que queríamos abordar, este tema no estaba, y de hecho fue aceptada la agenda que nosotros propusimos. El tema de la negociación multinivel o negociación ramal no estaba, y claramente hoy día pensamos que los otros temas son relevantes y urgentes, y no el tema de la negociación ramal. Por eso hemos planteado que es tremendamente... Fíjate que hoy día todavía no se recuperan los puestos de trabajo previos a la pandemia, y estamos pensando en tensionar a través de una negociación multinivel la relación entre el empleador y los trabajadores. Por eso hemos planteado que no es el momento, no creemos que sea oportuno, y no está dentro de la agenda que hoy día, como líderes del Consejo Superior Laboral, hayamos planteado en una agenda de trabajo. Perfecto. Bien, pues, hay harto tema. Nos queda hablar de pensiones, de varias cosas más, pero tendremos otra oportunidad. Cuando quieran, no hay problema. Ricardo, pero ¿dónde siente que el ministro Marcel está logrando avanzar con las dos grandes reformas, o no? Bueno, la reforma de pensiones hay un acuerdo que le pusieron plazo, así que yo entiendo que por ahí también se está avanzando, y vamos a ver el mecanismo que va a utilizar. No nos olvidemos que aquí es menester del propio Ejecutivo avanzar con las indicaciones. Entonces vamos a ir cómo se va. A ver, cuando se vaya avanzando en esas indicaciones, vamos a ir sabiendo, ¿no es cierto?, hacia dónde va apuntando, y vamos a poder opinar entonces con más antecedentes técnicos qué es lo que va a pasar. Ya pues. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Ricardo Buen Mede, día. presidente de la CPC, conversando esta mañana con nosotros, 8:36 minutos.